Escritor y periodista, autor de novelas, artículos, relatos, ensayos, ganador del Premio Planeta, del Nacional de Narrativa, el de la Crítica de Castilla y León, colaborador en prensa escrita, radio, televisión. Hoy descubrimos a un hombre conocido y reconocido en el mundo literario y periodístico actual, Juan Manuel de Prada. A los 16 años creó su primer relato y desde ese momento no ha dejado de escribir. Apareció con su obra Coños y después La Tempestad le consagró entre el gran público. Tras ello llegaría Las Esquinas del Aire, sobre la poeta y deportista Ana María Martínez Sagi. En 2001, las semblanzas de escritores que nunca alcanzaron el reconocimiento deseado, desgarrados y excéntricos. La culpa y el descenso al infierno protagonizaron La vida invisible. Y entre sus últimas creaciones se encuentra El séptimo velo, que cuestiona algunos hechos de la Segunda Guerra Mundial. Su último proyecto profesional es el programa de televisión Lágrimas en la lluvia, un espacio cultural donde el cine sirve como punto de partida para debatir sobre grandes cuestiones de actualidad. Hola, Juan Manuel. Muy buenas, Charo. ¿Qué tal? Un placer. En septiembre comenzaste esta nueva etapa de presentador con este programa. ¿Qué aporta de nuevo? Es una vieja fórmula, ¿no? Es un programa que tiene una fórmula muy semejante a la de aquel programa tan añorado, ¿no? De La Clave. Con la única diferencia de que cuando La Clave se emitía, pues era un programa normal. Hoy en día mi programa Lágrimas en la lluvia es un programa absolutamente marciano y antitelevisivo. Para mí es un reto en cuanto que soy una persona curiosa, una persona que quiere ser hija de su tiempo, que quiere afrontar los problemas de su tiempo y que quiere de alguna manera comunicar sus perplejidades, sus dudas, sus convicciones, sus indignaciones a sus contemporáneos. Luego, por otra parte, pues yo, como bien sabes y has dicho antes, soy un gran cinéfilo, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que esa mezcla de cine y coloquio posterior o debate es una fórmula que sigue siendo vigente. Eras muy joven cuando iniciaste tu carrera como escritor. ¿Cómo fueron tus comienzos y el tipo de literatura que pensabas es el que haces ahora? Bueno, pasa que, sabes, uno pasa por muchas etapas. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, por ejemplo, a mí me gustaba fundamentalmente la poesía. Yo lo que más leía era poesía. Luego, pues, surgen otros intereses en ti. Yo he sido un lector voraz, anárquico, y como lector he tenido intereses muy diversos, ¿no? Yo recuerdo una época, por ejemplo, que era un obseso de la literatura medieval. Luego me convertí en un fanático de la literatura fantástica. Probablemente ahí fue cuando de verdad empecé a pensar que yo podía ser escritor. Y luego pues he ido, ya te digo, mis intereses como lector han ido evolucionando de forma muy diversa a medida que yo me he ido formando también como escritor. La Tempestad marcó un antes y un después en tu vida profesional. ¿Cómo surgió esta novela? Pues mira, La Tempestad, realmente yo acababa de escribir una novela muy agotadora, Las Máscaras del Héroe, una de mis novelas más ambiciosas. Y la verdad es que después de escribirla, pues me apetecía escribir algo mucho más sencillo, mucho más llevadero, mucho más liviano. Y entonces escribí esto casi como un pasatiempo, me atrevería a decir. Claro que luego los pasatiempos Complicando. se van complicando y al final terminan siendo pequeñas condenas, ¿no? Todo libro, por muy liviano que sea en su planteamiento, termina ocasionándote graves problemas. Quería también hacer un experimento, quería hacer una novela policial con elementos formales propios de la novela poética, ¿no? Mezclar novela policíaca con novela poética, que es una amalgama bastante extraña. Y así fue como surgió. Nos hablabas de Las Máscaras del Héroe, hablas de los fracasados de la literatura, de la bohemia madrileña. ¿Quiénes son esos fracasados que mencionas en el libro? El libro se extiende desde el año 1909 hasta la Guerra Civil, ¿no? Pero bueno, digamos que su época de apogeo, pues sí, se pueden considerar las décadas de los años 10 y 20, podríamos decir, ¿no? Empiezo la novela con el fin de esa primera época, que es la muerte de Alejandro Saba. De ahí arranca la novela. Luego hay una segunda generación de bohemios que es a los que yo saco en este libro. Saco a personajes como Pedro Luis de Gálvez, Armando Buscarini, Alfonso Vidal y Planas, y un largo etcétera, que eran ya escritores pues que se habían quedado
a trasmano, que se habían quedado desfasados. El tranvía de la modernidad había pasado por su camino, pero ellos no habían sabido cogerlo, ¿no? Se habían convertido un poco en reliquias de otra época. En La vida invisible los protagonistas también son un poco la guerra, la inmigración. Sí, sí, en general yo diría que en todas mis novelas los protagonistas o los personajes son perdedores. Son personajes que se han quedado un poco en los márgenes o en los arrabales de la sociedad, ¿no? En el caso de Las máscaras del héroe, pues bohemios. En el caso de La vida invisible, pues personas locas, personas desarraigadas, personas que arrastran algún tipo de trauma, ¿no? Que los convierte, pues sí, un poco en los desheredados o simplemente en aquellos a quienes la sociedad no mira, ¿no? A quienes la sociedad adjudica ese estatuto de seres invisibles, ¿no? De ahí el título de la novela. Apenas sentía la caricia lustral de esa primera luz filtrándose entre las rendijas de la persiana. Giles no resistía la tentación de aspirar el olor todavía dormido de Lucía, una fragancia de pajar donde germina el heno, y la acurrucaba contra sí hasta sentirla como una arcilla tibia que se adaptaba al molde de su propio cuerpo. Dormían pegados el uno al otro, incrustados el uno en el otro, y aunque los movimientos nocturnos a veces los despegaban, enseguida volvían a buscar su mutuo abrigo, como se buscan la mano y el guante, el perno y la bisagra, la piedra y el líquen. Acabamos de escuchar un fragmento de tu última novela, El séptimo velo, un libro en el que se cuestionan algunos hechos históricos. ¿Cuáles son los que más te han llamado la atención? A mí me interesaba mucho el caso de Francia. Francia, en realidad, es un país que se lo montó muy bien porque cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, pues tiene estatuto de potencia vencedora, como si hubiese participado en la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad Francia fue un país ocupado, un país sometido y además un país que se rindió de forma inmediata. Y bueno, me metí un poco en la historia francesa de sus años oscuros, sobre la que hay muy poca bibliografía y es toda una bibliografía muy falsificada, libros de memorias, de resistentes, pues que cuentan unas historias a veces poco verosímiles, muy fantasiosas, etcétera, etcétera. Me metí un poco y claro, me di cuenta que era una época muy, muy turbia, ¿no? Y no digamos justo lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, después de la liberación de Francia, ¿no? En donde los franceses empiezan a hacer una especie de purga de sus propios compatriotas, ¿no? Evidentemente, esta novela, más allá de que está ambientada en Francia, tiene una lectura, digamos, universal, ¿no? Es una reflexión. De hecho, el protagonista padece amnesia precisamente por eso, porque trato de hacer una reflexión sobre los mecanismos de la memoria, sobre cómo moldeamos nuestro pasado a nuestra conveniencia, ¿no? Que creo que es una de las enfermedades del hombre contemporáneo y muy especialmente, pues, una enfermedad cuyo origen está en las ideologías, ¿no? También has escrito sobre personajes como Ana María Martínez Sagi, poeta y deportista. Si tuvieras que escribir una novela biográfica o una biografía, ¿de quién lo harías? Por ejemplo, me interesa mucho la vida de los primeros cristianos. Se ha escrito pocas buenas novelas sobre esa época. Hombre, está Quo Vadis, desde luego, pero no hay grandes novelas sobre esa época. Y a veces he pensado, ¿cómo sería la vida de un patricio que fuera cristiano? Me siento tentado, ¿no? por escribir una novela sobre este tema. Pasa que, claro, tendría que documentarla mucho, ¿no? Porque yo soy un obseso de la documentación. No puedo ponerme a escribir un libro si no tengo un dominio pleno De lo que vas a hacer. de la materia o del fondo histórico de la historia que quiero contar. Su trabajo en literatura es tan importante como el que realiza en el mundo del periodismo. En prensa colabora con el diario ABC y escribe artículos en El Semanal. Ha participado durante años en varios programas de la cadena COPE y Punto Radio. Es un gran cinéfilo, lo que le sirvió para ser tertuliano en el programa Qué grande es el cine, dirigido por José Luis García. Juan Manuel de Prada recopila los artículos que escribe y las entrevistas que realiza a grandes personajes, una forma de rememorar en el futuro los pensamientos vividos en el presente. Antes nos comentabas un poco tu evolución en las lecturas. Aprendiste a leer con solo 3 años con tu abuelo, ¿no?
Sí, bueno, yo no sé cuándo aprendí a leer, porque yo no me recuerdo sin saber leer. O sea, yo todos los recuerdos que tengo son recuerdos de persona que ya sabe leer. Yo no me recuerdo aprendiendo a leer prácticamente, ¿no? Mi abuelo me enseñó a leer antes de que fuese al colegio, sí. Y yo creo que el hecho de que mi abuelo me enseñase a leer y escribir a una edad tan temprana ha marcado mi vocación literaria. O sea, yo creo que yo soy escritor por eso. En el ciclo El español en los medios hablaste de la sobrecarga que sufren los redactores que deben de escribir muy rápido en varios medios. ¿Cómo anticipas el futuro del periodismo? Pues la verdad muy sombrío, muy sombrío. Yo creo que en el siglo XXI el periodismo se va a convertir en un oficio de parias. El deterioro del periodismo es terrible. Deterioro en calidad, pero es que deterioro en lo que se refiere a la dignidad del oficio periodístico, ¿no? Yo creo que las cosas están complicadas. Luego, por otra parte, claro, ahora todos los medios de comunicación aspiran a ser complejos multimedia, ¿no? De tal manera que hoy en día el redactor de un periódico pues tiene que encargarse él mismo de poner la noticia que ha escrito en la página web del periódico. Pero la página web del periódico además la tiene que acompañar con un vídeo. Tiene que poner un vídeo que él mismo ha tenido que grabar, ¿no? Pero además ese grupo a lo mejor tiene una radio y entonces lo llaman para que haga una crónica para la radio, ¿eh? Y a lo mejor luego por la noche tiene que ir a un programa de televisión del mismo trust o complejo periodístico. Entonces, el oficio del periodista se está deteriorando de forma salvaje. Y claro, los sueldos son cada vez más miserables, cada vez más ínfimos, y yo lo veo mal el tema, ¿eh? Lo veo mal. También es verdad que las horas pueden cambiar. No sé cómo, pero pueden cambiar. Pero ahora mismo sí, lo veo muy complicado. En 2005 dijiste que la red es un caldo de cultivo donde van a surgir nuevas tendencias, la literatura va a ser más libre, más dinámica. ¿Sigues pensando lo mismo? Bueno, ha cambiado nuestra convivencia, ¿no? Cada vez hay más divorcios por culpa de Internet, ha cambiado nuestra forma de practicar el sexo, cada vez hay más tíos enganchados a la pornografía de Internet. Quiero decir, Internet ha cambiado nuestra vida. En algunos aspectos para bien, en otros para mal. Inevitablemente tiene que cambiar también la forma de hacer literatura. Una persona acostumbrada a Internet le resulta muy difícil centrarse en la lectura de un libro. ¿Por qué? Porque están acostumbrados al picoteo. Echarle un vistazo a esta página, pero luego cambiar enseguida dándole al enlace y pasando luego y abriendo otra ventana y compartiendo tal, y a la vez que estoy abriendo estas dos ventanas me estoy bajando una película y al mismo tiempo chateando con no sé quién. Claro, digamos que el despliegue de actividades paralelas se hace siempre en detrimento de la concentración, ¿no? Y esto creo que de alguna manera está contaminando un poco la literatura. Como cinéfilo y teniendo en cuenta el programa que presentas ahora, me gustaría terminar esta entrevista con dos preguntas sobre cine. ¿Qué libros crees que debería adaptarse al cine que no se haya hecho? Pues mira, hay una novela que me gusta a mí mucho, una novela de Robert H. Benson, un escritor inglés de principios del siglo XX, que se llama Señor del Mundo. Una novela de tipo apocalíptico, que creo que tendría una adaptación cinematográfica muy buena. Y yo, quizá por devoción a mis lecturas de juventud, yo fui un gran, vamos, lo soy, ¿no? Pero me marcaron muchísimo los cuentos de Julio Cortázar. Yo creo que muchos cuentos de Julio Cortázar podrían tener una adaptación cinematográfica. Bien es cierto que tendrían una adaptación cinematográfica con otro tipo de cine distinto al que Complicado. se hace ahora. Un cine muy nouvelle vague, digámoslo así, ¿no? Y en el caso contrario, ¿qué película de las que te gustan escribirías un libro? ¿Escribirías alguno? No, eso sobre infinidad de ellas, ¿no? Naturalmente que sí. Lo que pasa es que ya muchas a su vez están basadas en libros y nosotros ni lo sabemos, no nos paramos a pensarlo, ¿no? Porque eso, las películas del oeste de John Ford pues están basadas siempre en relatos de kiosco. No, por ejemplo, Ciudadano Kane, esa sí que no está basada en una novela. Ciudadano Kane es una película que podría ser una novela maravillosa. Pues nada, muchas gracias Juan Manuel por esta Muchísimas entrevista gracias que a nos has vosotros. concedido. Muchas gracias a ti. Desearte mucho éxito en tu programa, Bueno, Lágrimas vamos a en la ver. lluvia. Oye, yo creo que estamos un poco en el mismo barco en el mundo de la Claro que sí, cultura. hay que intentarlo, hay que seguir insistiendo. Yo creo que sí, ¿no? Hay que
hay que intentar siempre nadar a contracorriente, ¿no? O sea, yo creo que las tendencias cuando se imponen en el fondo son el producto del gregarismo, el producto de la inercia, ¿no? Y ahora se ha puesto de moda decir, no, es que la cultura pues no te da audiencia, no, es que la cultura no interesa, ¿no? Oiga usted, mire, lo que hay que intentar es cambiar un poquito esta deriva monstruosa en la que hemos entrado, ¿no? Sí, porque si no entramos nunca nadie se habituará, No, ¿no? claro, pero siempre habrá excepciones. Hay que tener esperanza. En mi sueño aparecía el escenario de la tempestad, la ciudad blanqueada por la distancia y el puente de madera sobre el arroyo, los sauces meciendo el plumón oscuro de sus hojas y las columnas rotas, esquilmadas por la intemperie. Yo era el peregrino que aparece en el cuadro, cruzaba el puente con pasos que levantaban un quejido en cada tablón y contemplaba el desfile de las nubes o su reflejo sobre el arroyo. Contemplaba también la vibración de los sauces, cada hoja contenía su propia vibración y me mostraba según el capricho del viento su haz sombrío o su envés plateado. Y me adentraba en la maleza y notaba el arañazo inofensivo de los helechos en las pantorrillas y la resistencia dúctil de la hierba bajo mis pies.